La semana pasada, charlando con Gustavo Casal sobre consejo escolar, dijo no al pasar, sino como elemento constitutivo de lo que quiere aportar Gustavo, que es del Frente Renovador, que está en el equipo, y el grupo de Débora Galán, consenso. Y es una palabra que se utiliza mucho, pero requiere de un ejercicio de la política, que es saber acordar. Acordar no es renunciar, ¿eh? Acordar es tener la capacidad de atraer al otro que puede tener una posición dominante en el extremo, ya sea porque es minoría y da el salto cualitativo a la política cuando la minoría acompaña un proyecto de la mayoría. Para el Consejo Escolar de Moreno el gran desafío es que vuelva a ser un consejo escolar, que tenga sesiones, que sea transparente, que sepa informar, que en serio dialogue con las comunidades. Por lo tanto, es un gusto para mí charlar con Valeria Ferrer, a quien conozco hace muchos años. Recuerdo una nota contigo, que creo se lo dije a Josefina Díaz Ciarlo, era Gestión Festa, y nos encontramos frente a la Secretaría de Obras Públicas, que estaba Gallo, porque pedía Gaudio, entonces pedían el ingreso a la reja grande, que se haga el asfalto. ¿Por qué lo traigo? Porque las comunidades tienen que ver con eso. Cuando yo les llevo al poder, no solamente reclamo, se dice hoy la solución. Bueno, el Consejo Escolar debería tomar de todo lo que tienen las comunidades de cada escuela para dotarse de esa energía que aún con pocos recursos puede dar la empatía que para mí no tiene. Así que esta intervención que hago, aunque sea un poco extensa, pero necesaria de mi parte para charlar con Valeria, es que ella entiende educación, entiende claramente qué son las comunidades. La pregunta es si entendés qué es el Consejo Escolar. Gracias, Vale. Bueno, ¿cómo estás, Rubén? Gracias por la invitación. Sí, entiendo qué es el Consejo. Vos traías una nota que me hiciste hace unos años y también estuve mirando y me encontré con una nota que yo fui a tu programa post Sandra y Rubén y post Revolución en Moreno en 2018, y yo te manifestaba desde mi lado de docente en principio y además militante barrial, el manto de opacidad que siempre tuvo el Consejo. Sí. Digo, y eso que yo trabajo hace 15 años en la escuela y sin embargo viene de tener muchos años un rol que la comunidad mucho no lo entiende, porque además un rol que no terminaba nunca de resolver los verdaderos problemas de las comunidades educativas. Entonces, voy a iniciar un camino de involucrarme en esa realidad. Si bien uno conoce el funcionamiento del Consejo por una cuestión burocrática institucional, por trabajar en la escuela, siento como que vamos hacia un camino de transparentar. Vos decías recién que cuando charlaste con Gustavo, esa fue una de las palabras que sale, consenso otra, claro. Y ese es el enorme desafío, llegar para acompañar a quienes ya vienen iniciando ese camino, que son los compañeros y compañeras que ingresaron en el 2019 y además posterior a esta interrupción antidemocrática que tuvo, ¿no? Y me parece que bueno, vamos a ese camino, a que la comunidad entienda lo que vos decís, cuál es la verdadera función y el verdadero desarrollo y funcionamiento del Consejo. Sí, y siempre yo les propongo a los que son candidatos o candidatas, el Consejo Escolar es un organismo descentralizado de la provincia. No tiene recurso propio, eso está afectado por coparticipación, entonces está el fondo compensador, el fondo escuela, pero así como en algún momento se alcanzó, a través del consenso, que se pelease por un departamento judicial, estaría buenísimo que todas las fuerzas políticas, todas, incluso la que gobierna, le digan a la provincia de Buenos Aires, mire, acá hace falta escuelas, además de que sean reparadas, que sean dignas y seguras. Acá no se construyen escuelas. Entonces la política tiene que mirar un poco más allá de la coyuntura, que decía yo, la improvisación tiene que ver con eso, porque vos lo escuchás, Valeria, hace tiempo, si vivís en Reja Grande, que se necesita construcción de escuelas porque si no, no hay lugar para los pibes, es decir, que hay muchos que no ingresan, es decir, que nunca han estado dentro de lo que es la institucionalidad, y esa es una catástrofe, ese es el fracaso de la política. Y han pasado gobiernos, y estamos siempre en ese punto. Sí, ese es un enorme desafío. Nosotros tenemos 197 establecimientos y 285 servicios educativos, claro. Entonces, me nombrás Reja Grande. Reja Grande tiene, en la misma institución funciona la secundaria 35 y el histórico edificio de la 29. Claro. Ese es el desafío.
Conversamos hace poco cuando empezamos con esto de la campaña con Sonia, la presidenta del Consejo, y nos contaba las distintas gestiones que vienen llevando adelante, tanto con la provincia como con la Nación, para empezar a lograr que en Moreno se proyecten. Hay algunos casos puntuales que están saliendo, por ejemplo, hay una escuela polémica que lo hemos conversado en algún momento, que es la 83, que nosotros la bautizamos como la escuela fantasma en algún momento. Esa escuela está pronta ya el predio estaba judicializado, así que a salir y que comience la obra, así que estamos contentos por eso, pero como eso se repite en distintos lugares que fueron creciendo, comunidades que fueron creciendo y que colapsaron las instituciones educativas, ¿sí? Matrículas que quedan afuera o también instituciones que tienen dentro de los primeros años por encima de 40 alumnos y alumnas. Sí, yo digo esto que puede sonar opinión, pero está basado en hechos. Que hubo una intervención, esa intervención después de Sander Rubén tuvo otra característica, porque se hizo una inversión de 750 millones de pesos, que fue lo que destinó Kicillof en el primer año de su gestión, antes de la pandemia, con escuelas a la obra, digamos, para tener una dimensión. Yo esperé y sigo esperando una auditoría de lo que fue, porque nunca vi el resultado. No sé si se hizo, no sé si Kicillof lo hizo, para ver cómo se ejecutaron esos fondos. Pero en el funcionamiento de un cuerpo colegiado, la figura de Parenti clavó al Consejo en dos. Entonces, no hubo sesión y queda esa marca, esa opacidad que decís vos. Si se hizo en contratación directa, ¿de qué forma se trabajó? Si iba a la oposición, que después dijo que era ilegal lo de Parenti, entonces yo le pregunté a alguno, pero si ustedes fueron a una sesión, entonces están dando valor a la ilegalidad. Eso también es un fracaso de la política. Por eso tomé en el comienzo de esta charla con Valeria que esa palabra de Gustavo Casal, que también la tenés vos, que es el consenso, es saber entender las enormes diferencias, porque ustedes van a ser diferentes a Cambiemos, y Cambiemos a ustedes. El tema es que es un cuerpo colegiado como todo ámbito parlamentario y tienen que saber discutir, porque si no, aparece el autoritarismo y del otro lado la victimización y no salimos nunca de ahí. No, bueno, justamente por qué es importante la palabra consenso. Me parece que tiene que ser el objetivo en común, tanto de un espacio como del otro, el normal funcionamiento de la institución. Nosotros tenemos que garantizar que se sesione. Bueno, si no ahora se sesiona, termina el mandato de Parenti, ahora va a haber sesiones. Porque el tema fue Parenti, claro. Claramente fue eso, y la política no lo resolvió. ¿Quién necesita la educación para recuperar lo que en algún momento tuvo? ¿Por qué te lo digo? Me decía también Gustavo Casal. Yo me hice una escuela pública digna, segura y habitable. Y yo digo que las escuelas de Moreno, después de los asesinatos laborales de Sander Rubén, tendrían que ser las mejores del mundo. Y estamos lejos de eso, ¿eh? Estamos lejos de eso. ¿Qué se tiene que hacer? En principio, a mí me parece un camino por el que debemos continuar, que me parece interesante, algo que viene pasando, y son las mesas de diálogo entre los sindicatos, la jefatura distrital, el área de educación y el consejo, y también la comunidad a través de las familias, a través de todo lo que se fue gestando post-morenazo, sí, para pensar, por ejemplo, esa mesa se viene desarrollando. Hace poquito tuvimos un encuentro para ponernos a tono, también nosotros estamos aprendiendo en esto. Se viene haciendo, ¿por qué? Porque podemos escuchar la diversidad y las urgencias. Entonces, todo lo que se fue ejecutando a través del fondo de financiamiento desde el área de educación se llevó adelante después de la mesa de diálogo ahí, en el que están los aportes de la jefatura distrital, claro, importantísimo, de los sindicatos también, y bueno, y el consejo laburando a la par de educación, y me parece que una pata importantísima, y esto lo hemos charlado cuando hacía memoria al encuentro que tuvimos post Sander y Rubén, me acuerdo que fue una mesa que también participó, sí, Mariel. Sí. Yo te decía la importancia de volver a la época en que en las escuelas estaba la comunidad presente. Y hasta te hacía mención un poco más a la historia mía y de mi comunidad, de cómo en mi escuela, por ejemplo, un aula la construyó la cooperadora escolar. Y así puedo seguir con un montón de ejemplos de organizaciones que abrazaron la escuela, que le permitieron crecer y que además la cuidaron, porque es real que hoy por hoy charlaba con las chicas de educación y me contaban que anoche hubo una situación de robo en una escuela, y así nos viene pasando en distintos lugares, que la escuela la verdad es que no es abrazada por la comunidad,
Y nos pasa eso, que distintas situaciones de vandalismo. La 78, por ejemplo, es un ejemplo, yo creo que para hacer un estudio. Está en el barrio Gaona, es una escuela que en el 2017 se termina de construir en un predio que le pertenecía al municipio, es cedido a la provincia para construcción de instituciones educativas, pero además en el barrio era el predio de la plaza. Entonces, ¿qué pasó? En un momento caen los helicópteros, para hacer una parodia, y plantan una escuela, en un lugar donde los pibes y las pibas del barrio iban a jugar a la pelota. Entonces hubo como un primer rechazo a la escuela. Y tal es el caso de que la 78 se vandalizó, se rompió la perforación, se rompían los vidrios, se robaba, etc. Constantemente había un rechazo de la comunidad de la escuela, es una locura lo que estoy diciendo, pero era real. ¿Qué se hizo? Bueno, se hizo un abordaje con las distintas áreas, estuvo Educación, estuvimos nosotros desde la delegación y el municipio, y la comunidad. Llegamos a un consenso, que llegamos antes de construir el perímetro, que fue una solicitud de las familias por la escuela pública, se negoció de alguna forma que una parte del predio permanezca para la comunidad y sea la plaza, y la otra parte la escuela. Después de eso, el abrazo a la escuela ya fue inevitable, porque ahora tienen la plaza al lado, la escuela, y hay armonía, y hay trabajo en conjunto con el equipo directivo. Bueno, es eso. Tiene que ver con eso. Y además yo creo que cuando pienso en qué puedo aportarle yo, por ahí me anticipo alguna pregunta tuya, pero qué puedo aportarle yo al consejo escolar, y la realidad es que yo vengo de una experiencia de laburo en la comunidad, de laburo desde la organización social a la que pertenezco, y también un laburo desde las instituciones. Yo crecí en la capilla del barrio, la capilla con el tiempo fue construyendo un centro educativo, y la verdad es que siempre buscábamos la articulación con la escuela porque era la única forma de salir en una comunidad muy postergada como fue siempre Reja Grande o zonas de La Reja. Entonces, llevar esa impronta de no descuidar a la comunidad me parece muy interesante para tenerlo en cuenta, y de la mano de eso van las cooperadoras escolares, si lo queremos mirar de un lado más institucional. Claro. Nosotros tenemos que consolidar en todos los establecimientos educativos de Moreno una cooperadora escolar presente. Bueno, me diste un gran título de la nota, porque tiene que ver con lo que yo llamo la deconstrucción. La deconstrucción no es desarmar, es buscar hacia atrás qué es lo que funcionaba. Tal cual. Y en qué momento, para que no exista un fracaso posterior, dejó de suceder. Si antes ocurría, y esto lo digo porque algunos hasta pueden sostener que ya no sirve. Bueno, traigan una herramienta mejor, si aparece. Pero mientras tanto tengo que hacer que algún puente me vincule desde el territorio con la comunidad y la comunidad con la escuela. Porque si no vamos a seguir hablando de la vandalización. Y la vandalización no es solamente una rotura de algo, está diciendo mucho más que eso. Está diciendo no me representa, me da igual, no la quiero, porque me robaron la plaza, ¿no? Porque fue una invasión. Bueno, te hago dos preguntas finales. ¿Qué es para Somos esto de encabezar la lista de consejeros escolares? Que no es el lugar que muchos quieren, ¿no? En la política se dice que el último que se paga es con el consejo escolar. Pero en representación de lo que ustedes vienen trayendo desde hace mucho tiempo, estando en distintos lugares, y hoy más consolidados en un espacio, dentro de una coalición que tiene su loteo de poder, ¿cómo lo evaluaron, cómo lo reciben y hacia dónde crees que se va a fortalecer el espacio con esta candidatura, que seguramente por una cuestión elemental de porcentaje y votos vas a ser nueva integrante en diciembre del Consejo Escolar de Moreno? Bueno, un desafío. En principio nosotros somos un espacio que acompaña y que además hacia donde necesitan que estemos vamos a ir a llevar toda nuestra experiencia. Lo tomamos como un desafío y particularmente lo tomo como la verdad es que algo súper importante porque vengo de la educación y del laburo en la comunidad y además más significativo sobre todo pensando en el Moreno del 2018. Entonces, yo creo que a todos y todas quienes no solamente trabajamos en la educación, sino formamos parte de una organización social, nos interpeló lo de Sandra y lo de Rubén. Entonces, asumir este desafío la verdad es que con mucho compromiso, a mí particularmente me llena de orgullo y pensar que, bueno, que Mariela haya pensado en mí y tuvo la oportunidad de decírmelo, teniendo esta relevancia de la necesidad de ir a aportar para que nunca más suceda el asesinato laboral de nadie. Y por otro lado, venimos de la experiencia de dar nuestra participación en el Consejo Deliberante, llevando también allí
toda una impronta de transparencia. Nosotros fuimos al Consejo a implementar la sesión transmitida en vivo, que sea pública, que sea público lo que ¿Vas a llevar eso en la propuesta del Consejo Escolar? ¿Por qué no? Sí, sí, sí. Te tomo la palabra. A mí me parece que, por eso te dije la palabra transparencia al principio, porque es algo que le falta al Consejo y poder transmitir las sesiones y que la comunidad entera, no solamente el ámbito del micromundo docente o educativo se entere, me parece interesante que se sepa quiénes están al frente, lo mismo que sucedió en el Consejo Deliberante, que la gente conozca cuál es el cuerpo de colegiados ahí. Vamos a ir con esa impronta porque bueno, vos nos conocés y sabés que esa es nuestra forma de laburo. Y bueno, nada, esto de terminar con este manto opaco que te decía al principio es un desafío. Y bueno, y hoy representar a mi organización y estar al frente lo llevo como cada tarea que fui asumiendo, con mucho compromiso militante y por sobre todo como ciudadana de Moreno.